Vamos a estar compartiendo acerca de la fe, ¿vale? Que agrada a Dios. Si pongo la pizarra así, no la veis, ¿no? La fe que agrada a Dios. Hebreos 11:1. ¿Estamos allí? Vale, leo la palabra. Amén. Hebreos 11:1. Leo la palabra a la gloria de Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que la Biblia llama fe. Es una definición que el escritor de los Hebreos nos ha dejado ahí para que nosotros cojamos consistencia en nuestra mente acerca de lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, ¿vale? La convicción plena de lo que no se ve. Hay otra versión que dice que es la demostración de las cosas inciertas. A manera de título, ¿vale? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabrita tan pequeña es algo que tiene sustancia, es algo que tiene cuerpo, es algo que tiene vida y está dentro de cada uno de nosotros. Dios la metió en nuestros corazones por el verbo del Espíritu. Cuando nos predicaron, ahí entró y ahí está en cada uno de nosotros. Entonces, en nosotros está la capacidad de lo que dice Hebreo, de echar, o sea, de tener la completa certeza de las cosas que se esperan. Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está dentro de cada uno de nosotros por el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que se movió en los hombres que anduvieron con Dios desde el principio. Es la fe que cuando vino Cristo se reveló sin ninguna sombra ya, a plenitud total, y es la fe que está dentro de cada uno de nosotros. Ahora, esa fe, por motivo que hoy no vamos a hablar, pues llega muchas veces en nuestra vida que se enferma o que sufre alguna circunstancia y entonces no ejecuta tal y como el Espíritu de Dios la diseñó para que ejecutara, ¿vale? Entonces, yo quiero más o menos que cojamos un poco de onda a manera de introducción. Vamos a basarnos hoy en la persona de Abraham, de cómo este hombre Dios lo llama y tiene un trato tan específico con él que vemos como en su vida lo que Dios extrae es esa fe gloriosa que le agradó. Entonces, le agradó tanto que dice que le fue contada por justicia. Yo quiero que vayamos a la Biblia, vamos a movernos por la palabra porque esto es un estudio y tenemos que entrar en la Biblia. En Romanos capítulo 4, ¿vale? En el versículo 3 y después en el versículo 9 en la parte B para dar a conocer esto que estoy hablando. Romanos 4:3. Dice la palabra, porque ¿qué dice la Escritura? El que escribió Romanos fue el apóstol Pablo, y cuando él siempre menciona la Escritura, menciona algo que ya fue dicho y que estaba escrito, estaba recogido en los antiguos escritos, o sea, en el Antiguo Testamento. Dice, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la fe que agrada a Dios es una fe que cuando nosotros ejecutamos en base a esa fe, es agradable a Dios hasta tal punto que nos es contada por justicia. ¿Y qué es alcanzar justicia a los ojos de Dios? Bueno, es como si hubiéramos cumplido toda la ley. Y nosotros sabemos que nadie ha cumplido la ley, pero ha habido uno que la ha cumplido. Es Jesucristo, ¿verdad? Por eso que Jesucristo consuma la fe totalmente, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que antes de Cristo hubieron hombres como Abraham, que fueron justificados al nivel que nosotros somos justificados hoy y el sacrificio todavía no había sido hecho. Entonces, a Abraham le fue revelada también esa fe. Por eso es que todos entramos al Padre por el mismo Espíritu, dice la palabra. Los de antes del sacrificio y nosotros que hemos venido después.
Entonces, a Abraham fue el primer hombre que se le revela el Evangelio, que es la justificación por fe. A Abraham se le dio la buena nueva, como dice la Escritura, de antemano. ¿De acuerdo? Yo quiero que nosotros lo veamos por la palabra hoy. Ahora, esa fe es diferente a la fe común. A la fe común, bueno, yo la he llamado fe común o humana, que viene de nuestra humanidad. Que se transmite, que la expresamos muchas veces a través de obras, pero es una fe que no es la fe bíblica que alcanza justicia, sino es una fe que engrandece el ego humano. ¿Me explico? Porque es una fe que nos apropiamos nosotros la autoría, sale de nuestra alma, de nuestra carne, y esa fe no agrada a Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces quiero hacer diferencia, porque aunque nosotros a lo mejor no nos demos cuenta, esa fe de Abraham está en nosotros, lo he dicho antes, ¿vale? Pero también está la fe que sale de nuestra carne, de nuestro espíritu, también está en nosotros. Y está mezclada. Y hasta que eso no se depure, es que no verdaderamente alcanzamos la promesa a plenitud. Y es un trato y un proceso de Dios con nosotros, lo mismo que fue con Abraham y lo mismo que ha sido con Dios, con todos los que le han servido desde el principio hasta el final. Efesios 2, 8 y 9, no vamos a ir allí, o si queréis vais, pero lo digo para que ustedes ya lo sabéis. Dice la Biblia que por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y ahora dice, no por obras. ¿Por qué? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, pues es don de Dios. ¿Y qué pasa? Y no es vuestro. Y ahora dice después, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, esa fe de la que habla Efesios 2.8 está hablando de dos cosas. Y en el 9 dice, y en el 10, vamos entonces allí y lo vemos más claramente y así no parafraseo yo. Porque ahí en 3 versículos el apóstol Pablo separa las obras nuestras de la obra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 2.8. ¿Estamos allí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es el don de Dios y la fe es el medio por el que yo alcanzo ese don y me apropio de él. Y después dice, y esto no es de vosotros, pues es que es don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Al final vamos a ver que todo procede de él. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Veis? No nuestras obras, en las nuestras, pueden alcanzar a agradar a Dios, sino que tiene que ser a través de esa fe que alcanzamos, nos apropiamos por la gracia de la salvación. Y dice ahí, no por obra, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos por obra, nos gloriamos. Que es, si pudiéramos contrastarlo, ¿vale? Si pudiéramos poner aquí a una fe y aquí otra, ¿vale? Esta cuando es movida por el Espíritu, ¿vale? La gloria se la lleva a Dios. Pero si esta fe no es movida por el Espíritu, que no es movida por el Espíritu, sino que es de mi humanidad, vamos a poner, ¿vale? O de mi carne, ¿quién se lleva la gloria? Me la llevo yo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esto está mezclado dentro de nosotros, muchas veces no se da lo que se tiene que dar. ¿Y por qué? Porque hay como una mezcla. Es mi carne con mi espíritu. Esa es el eterno dilema, ¿no? Las obras, la gracia y la ley, la fe y las obras, el espíritu y la carne. Entonces nosotros tenemos que mirar por la palabra hasta donde Dios nos dé, a entender esta verdad para que lo que hay en nosotros sea desplazado por la verdad de Dios y la verdad de Dios tome cuerpo en nosotros. Y Dios tiene que abrirnos esto. Es el entendimiento. Es aquí que tenemos que ser renovados. Ahora tú puedes estar diciendo, bueno, yo estoy aquí, hermano, estoy escuchando y sí, yo quiero, pero en verdad poco más puedo hacer. A no ser que Dios haga así y de momento yo se haga, claro. Porque nadie puede cambiarse a sí mismo. Porque
Él es el mismo que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, como por su buena voluntad. Tiene que estar el deseo, tiene que estar el anhelo. Ahora, ¿cómo Dios trabaja en nosotros? Mira lo que dice ahí en Efesios donde estábamos. Dice, no por obra para que nadie se gloríe, dice el 9. Y ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Él preparó de antemano. Entonces, te menciona en el versículo 8 las obras y te las menciona también en el 10. Son unas obras que nosotros hacemos intentando agradar a Dios, por las cuales no alcanzamos la salvación. Son nuestras, salen de nuestra carne. Pero después te dice, pero cuando tú has sido creado en Cristo Jesús, has sido creado ¿para qué? Para buenas obras. Esas buenas obras, que dice que ya estaban preparadas de antemano, para que anduviésemos en ellas, esas buenas obras no nacen de nosotros, sino que desde la eternidad pasada están preparadas, y cuando nosotros entramos en el camino, el Espíritu de Dios en nosotros provoca una fe, que es la fe de Cristo en nosotros, que es la que nos hace andar en esas obras. Y esas obras no son para ganar la salvación, sino son el producto de que soy salvo. Y a través de la fe testifico de la salvación que he recibido. ¿Me explico? Si algún hermano dice, yo no me entero o me he quedado perdido, bueno, pues son de las obras que habla Santiago. Que Santiago dice, tú tienes fe, pues yo tengo obras, ¿vale? No vamos a entrar en Santiago, nos vamos a quedar aquí, pero más o menos entendemos, ¿vale? Cuando nosotros somos creados en Cristo Jesús, ahí dice, ¿para qué somos creados? ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces a Dios no le vale que nosotros digamos, yo soy salvo por la gracia de Dios, ¿está bien? Todos somos salvos por medio de la gracia. ¿Y? ¿Te dejaron neutro? No. Te dieron vida para que testifiques de esa salvación que tienes a través de las obras. Muchas veces la teología y los hombres tendemos a separar esas cosas para justificar nuestro estado o nuestra actitud. Pero a los ojos de Dios, el Espíritu de Dios es la única persona que no para de trabajar. Cuando Jesús vino a esta tierra, en un momento de su ministerio, Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué dijo? Y yo trabajo. Yo no voy a cuestionar a la vida de cada hermano, porque nuestra vida es un cúmulo de situaciones que muchas veces estamos parados. Pero el propósito de Dios, ¿cuál es? Que estemos manifestando esa fe que está en nosotros. La tenemos que manifestar. ¿Qué sucede? La fe de la que hablamos es una fe que es extraída, porque está también ahí que es la fe de Cristo, es extraída de nosotros por el Espíritu, cuando a través de la prueba Dios separa de nosotros lo precioso de lo vil, y la verdad de Dios reemplaza en nuestras vidas por la mentira la luz, toma dominio y echa fuera la oscuridad. ¿Qué sucede cuando nos viene la prueba? Porque muchas veces decimos, yo no quiero estar en prueba. Claro, yo tampoco. Pero la prueba es el diseño de Dios para que esa fe, que a los ojos de Dios es vil, sea separada de la otra fe que es preciosa, y entonces entremos en el propósito de Dios. Por eso que la prueba, aunque no es deseable, ¿a qué? A nuestra carne, pero es necesaria. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice desde el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué dice ahí? Para una esperanza viva. Mira cómo trabaja la fe en el corazón de un creyente. Tiene una esperanza viva. Pero muchas veces se apropia de nosotros las circunstancias que nos rodean, ahogan la esperanza y acabamos teniendo en nosotros una esperanza como muerta. Entonces dice, Pedro bendice a Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Esa es la base. La muerte y resurrección de Jesucristo es la base para todo el nuevo diseño que Dios está creando en Cristo. Y dice después,
que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, ¿qué dice? Somos guardados por el poder de Dios. Pero ¿cuál es el medio que Él usa para guardarnos? La fe. Ahí lo dice. Cuando andamos en esa fe, el poder de Dios nos guarda y nos blinda para alcanzar esa herencia que ya está preparada. Es más, nos vamos a dar cuenta por la palabra que lo que Dios quiere no es que nosotros estemos esperando de una forma estática a que lleguemos allí. ¿Por qué? Porque ya el testamento ha sido abierto. Porque dice que donde no hay muerte del testador, el testamento no se puede abrir, dice Hebreo. Pero habiendo ya muerte del testador, el testamento se puede abrir, que es lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es otro testamento. Es el mismo testamento que Dios ha dado, porque ha dado un solo testamento y una sola herencia, pero visto bajo la luz del Espíritu Santo, y ahí entonces se nos revela todo lo que Dios nos ha dado, y el Espíritu Santo quiere que nosotros no esperemos a que tengamos ya cuerpos de gloria, porque la herencia que tenemos en Cristo ya está accesible a nosotros, porque se nos ha anticipado por el Evangelio. Y el Evangelio, ¿qué es lo que es? La buena noticia. Nosotros hemos recibido ya la salvación. Y a los ojos de Dios constamos como que hemos muerto. Y una persona que ha muerto ha sido justificada ya de su pecado. En Cristo Jesús hemos sido muertos y hemos sido ¿qué? Renacidos y vivificados en una nueva identidad. Por eso que nosotros muchas veces la falta de entender estas verdades es la que nos hace estar, porque a ciencia cierta estamos como entre dos mundos, y estamos como entre dos órdenes, y estamos como entre dos siglos. Estamos en este siglo presente, que es este mundo, pero el siglo venidero, en el cual nosotros ya tenemos identidad, y tenemos posición, y tenemos herencia, en el siglo venidero también tenemos riqueza, y lo que Dios quiere es que nosotros alcancemos esas riquezas por medio de la fe, y las traigamos aquí ahora. Por eso que Pablo se atrevió a decir: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a que dice, conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas de Dios que están en gloria y guardadas, nosotros aquí tenemos ahora acceso por medio de la fe a extraerlas y que se desaten aquí. Y eso es lo que le da a nuestra vida un nivel o una dimensión, o como lo queramos llamar, en el espíritu, donde se desata el poder de Dios en medio nuestro. Y donde alcanzamos desafíos y logros porque Dios nos los va poniendo y vamos tras ellos por medio de la fe. Y es donde entonces la iglesia se convierte en en una potencia donde ni las mismas puertas del infierno pueden frenarla. Y entonces yo quiero coger como ejemplo hoy a Abraham, porque miren lo que dice en el versículo 6. Bueno, me he parado en el 5, dice: sois guardados mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y después dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, yo tengo la salvación, yo me alegro, yo me gozo, dice, pero es necesario que sea afligido en diversas pruebas. Entonces la prueba cuando viene en mi vida, ¿qué trae? Trae aflicción. Si no, nos prueba. La prueba trae aflicción. Pero ¿qué pasa? Miren lo que dice en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. La fe Dios te la somete a prueba. Te la mete en fuego. Proverbio 17:3 dice: el crisol es para la plata y la hornaza para el oro, pero el corazón del hombre lo prueba Jehová. El crisol es un hornito donde la plata se echa y le sacan las impurezas. Y la hornaza es lo mismo con el oro. Lo que pasa es que no se pueden usar los dos para los mismos metales, porque la plata, aunque parezca ahí es un material más inferior, tiene que ser elevada a más temperatura para que suelte la impureza que el oro.
Pero cuando Dios va a probar nuestra fe, entonces la prueba la permite Él. ¿Y qué propósito tiene Dios con la prueba? Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice, que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro a los ojos de Dios. Ahí está nuestro crédito. Ahí está nuestra sustancia. Ahí está nuestra vida. Y después dice, el cual es perecedero y se prueba con fuego. Dice, cuando nuestra fe sea aprobada y sometida a prueba, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Es propio, en base a la lógica que trabaja en nuestra mente, que una persona esté en prueba y en aflicción y que esté, gloria a Dios, bendito sea Jesucristo, qué bendición, y esté que se sale? Hombre, la lógica dice que no. La lógica dice que no. Pero la fe de Cristo en un creyente puede dar que eso se dé. ¿Eso cómo va a ser, hermano? Cuando tu entendimiento se apropia de esta verdad y cuando tu entendimiento se agarra a esta verdad, se nutre de esta verdad, se hace carne esta verdad en tu corazón, eso se puede dar. Porque ya no somos nosotros, es la fe de Cristo en nosotros. Es el movimiento del Espíritu dentro de la iglesia. Es el mover de Dios. O no vamos al libro de los Hechos y vemos que Pablo y Silas le dieron una paliza impresionante y lo metieron en Filipo, en la cárcel, en el calabozo y demás adentro, y estaban los dos cantándole al Señor en plena madrugada. ¿Eso qué es lo que era? Era la fe de Cristo en ellos. Y cuando Juan y Pedro fueron azotados por los religiosos de Jerusalén, cuando en ese nombre seguían predicando, dice que ellos estaban gozosos por haber recibido afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Eso cómo es posible? Por la fe de Cristo en ellos. Vamos a abrir un momentito la palabra en Romanos 4:16 y en Hebreos 11. Si podéis, que creo que sí, se puede. Y voy a intentar hacer un contraste hablando de Abraham y hablando de esta fe. Hebreos 11. Hebreo 11:8. Romanos 4:16. Bueno, 4:16. Perdón, sí, 4:16 al 25, ¿vale? Romanos 4:16 al 25 y Hebreo 11:8. Vamos a arrancar en esos dos versículos. Mira lo que dice Romanos 4:16. El apóstol Pablo está escribiendo una epístola a la iglesia que está en Roma. Y le está cogiendo como ejemplo a Abraham. Porque la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y gentiles y el sector judío tendía a judaizar y a meter las cosas por ley. Y entonces él le está hablando de Abraham y le dice, por tanto, voy a leer el 13 mejor, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia, ¿qué dice? De fe. ¿Me estáis entendiendo? Abraham alcanzó el agrado de Dios porque Dios permitió que esa fe saliera y él agradó a Dios y alcanzó la promesa. Y le está diciendo Pablo a los romanos, la promesa no es por ley, porque a Moisés Dios le dio la ley. ¿Vale? Un día tenemos que hablar de esto si Dios lo permite. El pacto de Dios con Abraham fue una promesa. Lo que trató Dios con Moisés fue un contrato, fue un pacto. Y nosotros tenemos que definirnos por pacto o promesa. Porque aquí también hay pacto, pero a manera de promesa.
Y esto es la revelación de lo que luego hace Cristo, lo que hace Abraham. Por fe es que la alcanza. Y entonces Pablo le está diciendo a los romanos, no es por la ley que se alcanza la promesa, ni se la dio Dios a Abraham ni a su descendencia. Dice que sería heredero del mundo, sino ¿cómo? Dice por la justicia de fe. Dice porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque por mucha fe que tengamos en nuestro corazón y obremos, nadie puede alcanzar la promesa de Dios por ley. Ya que está escrito que ningún hombre puede justificarse por las obras de la ley. Y después dice en el 16, por tanto, mira qué claro lo deja, es por fe. Para que sea por gracia. Si la gracia definimos que es el favor y el don de Dios inmerecido, no hay manera de que yo me apropie de ese favor inmerecido si no es por la fe. Porque en el momento que yo intento de agarrarlo de otra forma, que no sea por fe, ya la gracia no es gracia. Porque, vamos a suponer, yo empiezo a decir, ¿quién quiere la salvación? Y los hermanos dicen, sí, yo quiero la salvación, vale. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú me puedes ofertar para tener la salvación? Y tú dices, bueno, yo voy a ser bueno. Un ejemplo, ¿no? Pues en el momento que tú dices yo voy a ser bueno, ya estás descalificado, no puede ser por gracia. ¿Por qué? Porque al decir que yo soy bueno ya estás exponiendo, por ejemplo, algo que puede merecer la salvación. ¿Me explico? Pues yo voy a ayudar a los pobres, pero para alcanzar la salvación sí, estás descalificado, no puede ser por gracia. Estás trabajando por ley y vas a obrar. ¿Me está explicando? Por eso dice ahí, no. Tiene que ser por fe, dice, para que sea por gracia. A ver si yo me explico. Esto en verdad parece fácil, pero no es tan fácil, pero una vez que entra lo ve. ¿No? Como un hermano decía, ¿lo ve hermano? ¿Lo ve? Dice, bueno, no lo veo. Bueno, vamos a darle forma. Nuestra vida es que Dios por el Espíritu, o sea, por las palabras del Espíritu, le va dando forma a lo que nos quiere hablar y llega un momento que lo vemos, se traduce en imagen. Lo vemos. ¿Cómo? Porque el entendimiento nos es alumbrado. ¿Correcto? Ahora, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme. Cuando es por medio de la fe que nos apropiamos de la gracia de Dios, es firme. Eso es firme. Eso ya no hay quien lo mueva. Las obras, mientras que estamos por obra, la cosa titubea. ¿Por qué? Porque yo hoy estoy bien, me siento fuerte y obro correctamente y digo, mira, parece que... ¿Y mañana? ¿Voy a tener la misma tónica y voy a estar en la misma onda? Y pasado. Entonces mi estado varía. Y algo que varía no es firme. Ahora, cuando hablamos de la fe, esta fe de la que estamos hablando y de la gracia de Dios, ¿por qué es firme? Porque Jesucristo ha consumado la fe y nos ha regalado la gracia, y eso es firme. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo está acabada y es completa. Y eso es lo que mira el Padre, no nos mira a nosotros literalmente. Cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, nos acercamos a Dios completos y acabados, porque Él nos ha presentado delante del Padre santos, irreprochables y sin mancha, dice Colosenses 1:22. Ahora, por lo tanto tiene que ser por fe, para que sea firme a toda su descendencia, no solamente a los de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Estamos aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué Dios le dice a Abraham? Mira, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. Pablo está escribiendo a los romanos, repito, y le está diciendo, como está escrito, o sea, está escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habló con Abraham y le dice, yo Abraham te he puesto a ti delante de Dios como padre de muchísima gente. Abraham escucha eso porque Abraham escucha que dice que Dios ya lo ha puesto. No te voy a poner, ya te he puesto. ¿Estamos? Eso es lo que Pablo está diciendo a los romanos. Y le dice, a quien creyó, o sea, Abraham le creyó a Dios, dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
¿Cómo fue Abraham capaz de recibir esa verdad y moverse en virtud de esa verdad? Dios trabajó de tal manera en este hombre que sacó esa fe, que llegó un momento que Abraham creyó y se apropió. Y a Abraham entonces le fue revelado de que Dios le da vida a los muertos. Y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Lo dice ahí o lo estoy trayendo yo? Lo dice ahí. Por eso es que Abraham, la travesía de Abraham es caminando, mirando esa verdad. No lo voy a poner aquí porque el tiempo nos queremos sujetar a ver si somos capaces de dar el estudio entre 45 y 50 minutos y no lo pongo, pero quedarse con eso. Y ahora, versículo 18, dice, y él creyó esperanza contra esperanza. Vamos a hacer una parada en el camino. A Abraham se le ha dado una promesa. ¿Vale? Y esa promesa proyectaba ¿qué? Una esperanza. Él sería padre de multitudes. Como esto es un poco largo, vamos a suprimir esto, vamos a quedarnos hoy aquí y vamos a contrastarlo con lo otro. Pero Abraham también es humano y Abraham veía otra realidad con sus ojos. ¿Qué veía Abraham? Abraham veía, Dios le dio una promesa, ¿vale? Pero vamos a poner aquí que eso tiene que ir contrastado ¿con qué? Con la realidad presente. ¿Sí o no? Yo te digo a ti, el Señor, esto, te suelta una cosa que tú dices, vale, pero ahora mismo lo que hay es esto. ¿Sí? Eso es. A Abraham cuando Dios le dijo eso, Abraham, su cuerpo dice que estaba como muerto. Su mujer era estéril y estaba ya fuera del tiempo de que las mujeres concibieran. ¿Sí o no? Fuera del tiempo. Ahora yo pregunto, si yo soy Abraham o tú eres Abraham y Dios te dice, mira, tú vas a ser padre de muchedumbre, si no, nos tendríamos que ir a Génesis y verlo literalmente cuando Dios le dice, mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Ahora no, pues así va a ser tu descendencia. Mira la arena del mar, ¿la puedes contar? No, así será tu descendencia. O sea, una locura, eso es algo brutal. Abraham dice, vale, ¿de mí va a salir eso? Sí. Abraham ve su cuerpo, dice que estaba como muerto. ¿Qué significa que él ya estaba como muerto? Porque tenía casi 100 años, lo especifica en hebreo. ¿Qué significa que su cuerpo estaba como muerto? Que ya no funcionaba, a lo mejor, como cuando tenía 40 o 50. Aunque los hombres en ese sentido están más dilatados en el tiempo, ¿vale? Pero cuando dice que él estaba como muerto, no quiere decir que Abraham estaba moribundo, no, dice que su capacidad de engendrar
Estaba ya... Me estáis... Ahora. Pero, escucharme esto. Pero Sara tenía óvulos. ¿Tenía óvulos Sara? Bueno, la palabra no lo especifica porque yo me estoy metiendo, pero dice que era estéril y estaba fuera del tiempo. Y Dios le dice, yo te voy a hacer a ti padre de una multitud enorme. Y dice que Abraham empezó, porque hay que considerar la escena, ¿no? ¿Usted de qué cree que la realidad presente de Abraham, qué esperanza le producía a Abraham? Una esperanza muerta. Una esperanza... Ahora, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Mira esto. Las echó a pelear. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, si nosotros nos remitimos a la palabra, Dios ha dicho. ¿Vale? Es una promesa y una realidad futura. Pero aquí hay otra realidad. Yo tengo clara la que mis ojos ven. Pero, si Dios ha dicho, también tengo que considerarlo. ¿Y cómo yo alcanzo eso que Dios ha dicho? Adentro de mí hay algo que se llama la fe de Cristo. Pero está mezclada con mi fe. Y mi fe muchas veces se contamina con la realidad que tengo a mi alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Adentro de nosotros hay ¿qué? Hay una lucha. Y ahí empieza ¿qué? La prueba. Ahí empieza el horno de fuego. Porque Dios tiene que extraer de cada uno de nosotros la fe de Cristo, que dice que es preciosa. Que es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, aunque es perecedero, dice que se prueba con fuego. Nuestra fe es lo mismo. Se prueba en la prueba. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere extraer esa fe gloriosa que le da gloria a Cristo y a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Dice que creyó esperanza contra... O sea, tenía esa guerra dentro, porque esas dos esperanzas que dice, contrastaban. Lo dice la Escritura, me lo invento yo. Es verdad que muchas veces pasamos por encima de la Escritura y no lo vemos a lo mejor como lo yo estoy expresando hoy. Pero eso está escrito. Y fue como una guerra dentro de su corazón, esperanza contra esperanza. ¿Qué es lo que sucede? Ahí dice, creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios ya dice algo, Dios no se equivoca. Y Dios tiene un atributo que nosotros no lo tenemos, pero Él lo tiene. Y nosotros por el Espíritu podemos apropiarnos de ese atributo, no para inventar, sino para creer que lo que Dios ha dicho. Dios en su omnisciencia, en su omnisciencia, Él está fuera de esta dimensión y de esta escena. O sea, Él no está ahora mismito en el espacio y en el tiempo, donde el crono marca el tiempo, ¿vale? No, Él está en otro tiempo que la Biblia lo llama kairos, en el griego, ¿vale? Y en el tiempo de Dios es como Dios puede mirar tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Dios puede decirte a ti, tú vas a ser padre de muchedumbre de gente. ¿Y cómo yo lo sé, Señor? Porque yo vengo de... O sea, la palabra viene desde más alto que tú, ¿vale? Y eso lo que trae es una revelación a nuestras vidas, que si creemos, entonces se va a dar lo que Dios ha dicho. En esencia, hermano, la fe es nuestro crédito. Cuando nosotros vamos en pos de lo que Dios ha dicho, es porque la fe de Cristo en nosotros nos está dando la capacidad de alcanzar la promesa. Por eso es que avanzamos. Pero cuando no se mueve esta fe, en realidad, aunque estemos dando pasos, pues estamos parados. Estamos haciendo el playback, como dicen mis hijas. Pero estamos parados. Ahora, Abraham dice que creyó esperanza contra esperanza.
Y mira lo que dice en el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo. Él miraba y se veía como que ya no, como voy a engendrar yo. Y dice después, siendo de casi 100 años, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice la Biblia, no se debilitó. Cuando él consideró esta realidad, no se debilitó. Y después dice en el versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de que la promesa de las promesas de Dios, sino que se fortaleció, ¿qué? En fe. ¿Cómo me fortalezco en fe en medio de lo que Dios me ha dicho? Dice, dando gloria a Dios. Para que cuando tu fe sea aprobada, dice la Biblia, sea hallada en honra, en gloria y en alabanza a Dios. Si estas cosas entran en nosotros, yo estoy compartiéndolo, esto puede ser, si llegamos al punto donde nosotros le damos vida y nos metemos en esto, llega un momento que Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Claro, él ya nos dice eso al final, ¿vale? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia de vuestra fe produce paciencia. Claro, hay un montón de cosas en nosotros que no están desarrolladas, que están como una semilla, y la semilla tiene que romper para que dé fruto. Y es la prueba la que mueve nuestras vidas, y ahí en la prueba se dice si vamos o no vamos, si estamos o no estamos, si le creemos a Dios o no lo creemos. Por eso es que lo de Dios en nosotros no se ve cuando no hay prueba. Se ve cuando viene la prueba. La prueba es el termómetro genuino que no se equivoca. Y ahí dice si nosotros le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo a Dios. Este hombre fue probado por Dios. Pero él ya adentro había puesto esa semilla. Cuando Abraham salió de su tierra, que salió de Ur de los Caldeos, dice que Dios le dijo, sal a la tierra que yo demostraré. Vámonos a Hebreo, por favor. Capítulo 11. ¿Estamos allí? Vale, Hebreos 11. Versículo 8. Dice, por la fe, ve cómo el libro de Hebreos 11 habla de la fe, pero habla de esta fe. Y eso es como algo sobrenatural que movió a estas personas. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice, y salió ¿cómo? Sin saber dónde iba. Es muy fácil leer la escritura, o es muy fácil, digamos, no, sí, pero no es tan fácil coger todo lo que tú tienes y salir como a la deriva. Que eso también lo podríamos poner aquí, a la deriva. A la deriva, eso te da todavía, eso se mete en la realidad. Bueno, pero ¿para dónde yo voy? ¿Está dentro de la lógica y de la coherencia la deriva? No está dentro de la lógica y de la coherencia, pero está dentro del plan de Dios. Que yo por fuera aparento que voy a la deriva, pero por dentro yo me estoy moviendo por una palabra que Dios me ha dado y por una promesa que Dios me ha dado. Hay hermanos el otro día en la convención latinoamericano, y el pastor compartía que hay que ganar españoles, que esto, que lo otro, y muchos de ellos allí, y él decía, bueno, yo sé que Dios os ha traído para ayudarnos, esto, lo otro, y yo en mi corazón estaba sintiendo, ¿no? Estaba sentado, estaba escuchando, pero como por dentro de mí yo sentía, no todos han venido para impulsar la obra ni movidos por mí, han venido buscando esto. Y Dios ponía en mi corazón, porque esto fue lo que yo tuve que usar para moverlos.
una mejor vida, un bienestar mejor. Pero después en el camino es que se le revela y le dice, yo te traje aquí para que me sirvas a mí. Porque nadie deja su tierra por gusto. Y es muy espiritual decir, no, yo es que vengo aquí porque Dios me ha llamado. Bueno, yo no lo voy a decir que no, porque sé que hay gente que lo ha hecho. Abraham lo hizo. Ya la fe estaba trabajando en un orden que dice que salió de la tierra, de su tierra, dice, al lugar, dice que no sabía. Ahí lo dice. Y ahora miren lo que dice. Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Jacob y con Isaac. ¿Qué significa eso? Significa que él iba en pos de la visión y en pos de la promesa, y aunque era un hombre que después fue muy bendecido por Dios y tenía mucha gente con él porque tenía un campamento entero, estuvo dando a entender que él, cuando se movía y lo que hacía, no era para establecerse ni para echar raíces en ninguna parte, porque lo que él quería era que era alcanzar la promesa. Nosotros muchas veces hoy aquí, nuestras vidas, muchas veces es como que con nuestra actitud y con nuestra forma parece que estamos diciendo, sí, pero déjame déjame que yo compre, déjame que yo y hay cosas como que, ¿me siguen? Yo hoy no voy a entrar ni voy a salir, pero con nuestra actitud nosotros decimos si esa fe está afinándose en nosotros. Hebreo 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Dice, porque creyó que era, ¿qué? Fiel el que lo había prometido. Otra cosa más que podíamos decir, pero ¿qué pasa? Creyó que Dios era fiel. Que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham estaba acostumbrado a que Dios pidiera como sacrificios animales, pero él no estaba acostumbrado a que Dios pidiera sacrificios humanos. Y Abraham es el primero que se le revela la justificación por fe y lo que habría de ser Jesucristo cuando viniese. Y él tiene que pelear en su mente, conociendo a Dios, cómo es posible que Dios le diga que sacrifique a mi hijo, número uno, me está pidiendo un sacrificio humano, y número dos, en este es el que tú me has dicho, que se ha producido un milagro cuando Sara dio luz, ahora tú me lo pides, pero si en este es el que supuestamente van a salir decenas de millares de personas, ¿cómo tú me lo pides en sacrificio? Esperanza contra esperanza otra vez. ¿Y sabéis lo que pasó? Ahí lo dice. Versículo 19. Pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. A Abraham Dios le tuvo que meter, Dios por el Espíritu, en el corazón la revelación de que cuando Dios dice algo, se cumple. Y que si Dios te dice a ti algo, tienes que ir en pos de lo que te ha dicho, ya sea lo que te encuentres por el camino, porque Dios tiene tanto poder que si hace falta resucita a los muertos. Y llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él es Dios. Esa es la revelación que tenía Abraham. Y ahí en esa revelación, en esa sustancia, es la que nos movemos nosotros. Dice, por ejemplo, la palabra en Romanos 1:17. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo, su fe vivirá. Dios te va revelando, Dios te va mostrando. Dios te va dando imagen de lo que tiene para ti, para que tú te muevas en pos de esa verdad. Y cuando esa verdad va entrando en ti, porque no es simplemente que la oyes.
Cuando tú la oyes se te queda aquí y puede que te caiga el corazón. Pero cuando esto toma cuerpo y tú lo buscas con ahínco, el Espíritu de Dios le mete color a esa foto, que tú lo veas a todo color, y entonces cuando tú verdaderamente vas en pos de la visión y de la promesa. Y nosotros no podemos andar como si estuviéramos en la sombra, ni estuviéramos en otro orden, porque esa es una fe débil, que no agrada a Dios ni alcanza nada. Entonces yo quiero concluir con esto. Dios cuando nos mete en prueba es porque va a refinar nuestra fe. Y es porque nos tiene para algo más y algo mayor. Nos tiene que meter en un desarrollo para más. Por lo tanto, cuando vamos a entrar en más, primero viene la prueba. Para depurar las impurezas. Y la prueba lo que hace es que te va revelando que cada vez tú más dependes de Cristo. Y llegará el día donde tú entiendas que ni tus habilidades, ni tus capacidades, ni tu trabajo, ni tu sueldo, nadie puede hacer lo que Dios va a hacer en ti y por ti. Pero eso te lo va revelando la misma prueba y el mismo Dios. Hasta que llega un momento que entras en esa, es como otra dimensión, pero son niveles de fe. Y tú entiendes que el que ha consumado toda esa fe que agrada a Dios se llama Jesucristo. Por eso dice la Biblia, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando tú te veas débil en fe, porque aquí todo es fe, a partir de ahora me tengo la cabeza, todo es fe. Yo le dije un día a un pastor, ¿usted es que estoy débil contra el pecado? Estoy debilitado. Y me dice, no, hijo, tú no estás débil contra el pecado, tú estás débil en fe. Y cuando tú debilitas en la fe y dejas de creer lo que Dios ha dicho, entonces el pecado toma dominio de ti. Claro, tú lo que ves es el pecado, pero estás debilitado en fe, me dijo. Porque mientras que tu fe está fuerte y tú estás confiando, tú te consideras muerto al pecado y vives bajo la gracia. Y cuando vives bajo la gracia, estás en otra atmósfera donde el pecado no tiene parte. Porque estás muerto al pecado. El pecado te llama, pero esta naturaleza está rendida al servicio de Cristo. Ahora, cuando nos debilitamos en fe, sí. Dios quiere fortalecer nuestra fe. ¿Cómo lo hace? A través de la prueba. Por eso es que vamos de gloria en gloria, pero cuando somos probados es un diseño de Dios. Para que salga esa fe gloriosa, cuando Abraham echó a pelear estas dos esperanzas, lo que salió fue la fe que alcanzó justicia. Una fe que es agradable a Dios. Esta fe glorifica a Jesucristo. Esta fe la consumó Cristo. Y esa es la fe que está en todos y en cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo y vamos a orar. Hemos intentado ganarle algo al crono. Y espero que Dios haya tratado con nosotros. Y nos demos a la tarea de profundizar más con el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios de gloria. Te damos a ti una vez más la gloria, la alabanza y la honra, Dios mío. Y dejamos, Dios mío, esta palabra en tus manos para que tú la penetres en nuestros corazones, Dios mío. Tú le des vida por tu Espíritu, Señor. Tú la desarrolles, Dios mío. Tú la adaptes a nuestra medida de fe, Señor. Y tú hagas que cada hermano aquí, Dios mío, crezca, Padre. Porque el crecimiento lo das tú, Dios. Ahora salimos de este lugar, pero no tu presencia, porque nosotros vivimos y moramos en ti y tú en nosotros, Dios mío. Y no queremos salir sin antes decir, oh Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Salúdense los hermanos.